buenas tardes a todas y a todas. Pues esto de ser experto en materia electoral yo creo que tiene que ver más bien con el tiempo que he estado ahí, más que experto es más bien diablo sabe por viejo que por diablo. Y yo quiero agradecer porque estoy aquí con gente de altísimo nivel. El doctor Polanco me dio la oportunidad de estar exponiendo ahorita. Voy a intentar no pisarle sus temas, que además él los va a exponer mucho mejor que yo. Yo sí quiero retomar lo que se ha dicho sobre la asimetría de género. Me parece que es, por lo menos de quienes luchan por la igualdad, la primera lucha que tienen que hacer conscientes. Yo recuerdo hace muchos años, en los 2000, que platicábamos con los compañeros sobre los asuntos de paridad de género y les decíamos, es que hasta los países africanos ya nos van ganando, traen paridad de género desde los 90 y nosotros no avanzábamos. Y el otro gran aspecto que quiero retomar es el asunto de la violencia simbólica y de la violencia no solo de género, sino de clases, que está entremetida en el andamiaje del Estado, de la construcción del Estado mexicano y de la forma en la que la sociedad mexicana se trata y funciona entre sí. Creo que de los actos invisibles que impiden que el país avance en rubros en los cuales todos podríamos tener consensos, son estas violencias no declaradas y son estas fobias no declaradas las que impiden que en la configuración de una nueva idea de Estado se den. ¿Por qué? Porque no se puede entender el por qué no se opta por una reforma energética que dé mayores ventajas tanto a los empresarios locales como a la nación mexicana, porque no se puede entender la actitud que se tiene ante la regulación del comercio internacional y la forma en la que el Estado mexicano puede sacar mayor ventaja de él, si no es por una idea de privilegio mal concebida. O no podemos entender por qué el presidente de la Cámara de Diputados, al hacer su registro, parece ya un discurso de odio en el reclamo que le hace al presidente de los porqués. ¿Qué fue lo que en personal le ha hecho el titular del Ejecutivo Federal a Santiago Krill, además de ganarle la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2000, que lo hace reaccionar de esa manera? Creo que es uno de los elementos, por aquí alguien dijo que es castizo, es uno de los elementos de revisión de la concepción del Estado mexicano y de sus formas y pensamientos sobre si hay mejores y peores que otros. Y eso tiene que ver con la primera desigualdad, que es la de género, pero corre por todas las demás. Pareciera que estos discursos no dichos, estos mitos, estos tótems, requieren de ser presentados primero como una idea de desarme o de deconstrucción de la concepción del Estado mexicano para luego pasar a reintegrarse. Y ya me voy yo a lo mío, pero no quería dejar pasar lo que aquí se dijo. Cuando en alguna de las reuniones de capacitación electoral yo le decía a Mauricio Merino, es que en el Plan Nacional de Desarrollo ya habíamos ganado la elección del 2018, ¿se va a poder plasmar? Mauricio Merino me decía con un desdén que hasta ahorita entiendo. Me dice, no, esas cosas ya no son. Le digo, Mauricio, pero es que está en la Constitución y es la idea que se tiene de planeación sobre lo que el Estado
su gobierno y su pueblo hará durante algún sexenio esto de un odio o un desprecio tan duro de la hoja de ruta o de la forma en la que se va a construir durante los próximos 6 años, lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, la concepción del Estado mexicano. Y ahí, en esas concepciones de construcción, otro desprecio que vi de un tipo que yo considero inteligente y intelectual e integrante de la primera integración del Consejo General del INE con Goldenberg, te das cuenta de que la ruta no puede estar expresa o clara. Y creo que el esfuerzo que se está haciendo ahorita es justamente por clarificar cuál va a ser la ruta, sin ocultamientos y sin dobles discursos. Aquí estaba yo leyendo este librito que me recomendaron mucho, este ya está viejito, de Nobleza de Estado. Una de las cosas que más nos platica este libro es cómo las clases dominantes, en su violencia simbólica y en su actuar de sustitución de valores y de conceptos, no permiten dejar en claro qué es y hacia dónde se va. Todo está bajo matices para ocultar intenciones no queridas. Si algo debe de querer el proyecto de nación es mantener clarificadas las rutas. Una es las violencias y otra es hacia dónde vamos a caminar para erradicarlas. Me voy a lo mío, pero no sin antes hacer mención a dos cosas que me parecen importantes. Voy a hablar de austeridad electoral y igual esto que acabo de decir sigue aplicando a cualquier rubro que ustedes quieran tocar sobre la conversión del Estado y sus formas y el concepto de igualdad de los mismos. Yo quisiera plantearles que en el tema de austeridad en materia político-electoral, quizás una de las primeras cuestiones saludada y no agradecida por casi nadie, y un rayo puede caerme si lo repito. Si me cae un rayo, por favor, me llevan al hospital, porque voy a decir una blasfemia de los electoreros. Los partidos políticos no deben de tener los recursos públicos que tienen, los millones y millones de pesos de recursos públicos que tienen. Ayer nos lo decía Batres, Lenia, y nos lo decía Coucheiro. Y ese era un tema central de la propuesta de reforma electoral constitucional del presidente. Y tendría que ser parte de la agenda de Morena en términos de cómo debe de entenderse la concepción del presupuesto de los partidos políticos. Y hay quien ya te la matiza y dice, bueno, por lo menos el 50%. Sí, por lo menos, pero ni siquiera eso, si lo que vamos a hacer es enfrentar concepciones de lucha. Bueno, el 25%. Bueno, pues es que no es de porcentajes. Es que si no, no alcanzamos la consolidación del partido, ¿y con qué crees? ¿Y cómo compramos este edificio? ¿Y cómo pagamos sueldos? ¿Y cómo resolvemos cosas? Bueno, yo ahí lo único que digo es que se reciben millones y se podría trabajar con bastante menos. Y se lo dices a la clase política y es como si les mentaras la madre. Y de las desigualdades, esta es otra asimetría económica que existe de las organizaciones políticas en México.
porque además fuimos partido de 9% y ganamos la presidencia de la República y ya parece que a todo el mundo se le olvidó. Pero el gran paradigma es, ¿lo lograron con 9% de la votación y con tan poquito dinero? ¿Cómo se hace eso? Bueno, y ahí empieza el problema. Porque lo que sobra del dinero se tiene que ir a donde debe de ir. Y ayer, como decía Cauchero y Batres, pues se va a dónde. Yo le decía al doctor Polanco, para que poniéndonos de acuerdo, que pues ese es el otro asunto. Se aspira que al 50% del PIB, del presupuesto se vaya a lo social. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? Bueno, ese es el siguiente bloque de lo que traíamos en la reforma electoral. Parte de ese dinero, no puede salir todo. Estamos hablando de 50,000 millones de pesos. Eso en términos de un presupuesto de 1 billón de pesos es 1 billón a como nosotros contamos los billones, no 1 billón de veras, pues. Puede parecer poco, pero es que todas las políticas tienen que ir convergiendo eso, y aquí el doctor Polanco, cuando ya le suelte la palabra, que ya voy a terminar, va a comentar. Reducción de las cámaras del Congreso de la Unión. Reducción de los ayuntamientos. No saben las resistencias en las discusiones. ¿Por qué nos quieres dejar con menos regidores? Si la clase política, porque hay clases políticas en los pueblos, no va a tener con qué aspirar a los cargos. ¿Saben qué? Es que también es una cuestión de economía política, se van a poder poner de acuerdo entre menos. Y entonces la discusión era sobre si los municipios chiquitos debían de tener 3 o 5 regidores. Bueno, 5, pero ya es una gran reducción. Pero ¿cómo te pones de acuerdo con municipios que tienen 25 regidores? Todavía alguien agarraba y me decía, no, es que Barcelona tiene 43 regidores. Barcelona, 43 regidores. Bien, pero ¿cómo es su sistema y cómo funcionan y cómo se organizan? ¿En serio se pueden poner de acuerdo? Ahí la propuesta era reducir para aumentar las posibilidades. Y esto pasa por todo lo demás, en los choques que existen, reforma económica, energética y de combate a la corrupción. Por cierto, yo creo que ayer también se dijo muchas cosas y hay que recapitularlas para intentar ir glosando. El combate a la corrupción para ricos, pobres y privilegiados no es una cuestión cualquiera, es una cuestión de Estado y, como ayer decía Lenia Batres, de sobrevivencia. Porque la fuga de capital por la corrupción es enorme. No debe de ser planteada como una idea que implica, ay, es que tú quieres ir en contra de nuestras tradiciones y de nuestro ADN y de nuestras costumbres, y ¿por qué no me dejas hacer mi negocito? No, es que lo que sucede es que ahí se van millones y millones de pesos en recursos. Es una necesidad prioritaria. La gran preocupación es que con el liderazgo y la autoridad moral con la que se ocupa ahora el Ejecutivo, la resistencia es enorme. Y veamos los golpes judiciales a la ley de austeridad y, aquí me va a caer otro rayo, a la falsa concepción de lo que son los derechos humanos. El problema con los derechos humanos es que en cuanto se aprobó la reforma de 2011, la primera que fue a sacar un amparo fue Televisa.
a decir que sus derechos humanos se estaban violando por determinadas cosas. E inmediatamente la Corte tuvo que decir que los individuos colectivos no estaban sujetos de estas tutelas. El otro problema es el acceso a los derechos humanos, su dificultad. Y es un dilema en todo el mundo. ¿Cómo hacer que las garantías y los derechos humanos funcionen sin que estos se conviertan en armas de destrucción masiva en manos del Poder Judicial para impedir que los estados soberanos avancen? Es otro elemento y también tiene que ver con una nueva doctrina que construye el Poder Judicial. ¿Cuál va a ser la razón de estado del Poder Judicial? O sea, podemos modificarlos, hacerles racias, limitarles sus capacidades de interpretación. ¿Y cuál va a ser su épica? ¿Cuál va a ser su lucha? ¿O su épica va a ser la épica anglosajona de le damos propiedades a los esclavos, que no dejan de ser esclavos, porque si no la sagrada propiedad privada deja de privilegiarse? De estas bellísimas sentencias de la Suprema Corte norteamericana durante la esclavitud. ¿Para eso sirven los derechos humanos? ¿Para garantizar propiedades privadas de esclavos? ¿Cuál es la épica de los derechos humanos y la épica judicial de los derechos humanos? No es lograr la igualdad, la mejora de condiciones. ¿Cuál es? Y de nuevo, la épica de los órganos autónomos. ¿Cuál va a ser su épica? ¿Cuál es su visión de Estado? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su principio rector? ¿Defender a los más o defender los intereses de los menos? Esa es una discusión que debe darse, porque no solo hay que modificar, hay que convencer. Y bueno, pues ya Polanco lo vas a enseñar mucho mejor que de lo que yo podría decir de cualquier cosa. Lo último que quisiera señalar es el gran problema de seguridad pública. Ese es otro. ¿Y qué creen? También corre alguna épica ahí. Y ahí la mayor épica corre sobre cómo en la siguiente fase de instrumentación, ya que hay fuerza de tarea que se llama Guardia Nacional, está integrada y está funcionando, va a funcionar con la información de la sociedad civil y cómo el gobierno democrático y el gobierno con programas sociales va a ir y atacar tirando misiles teledirigidos de programas sociales y de ayudas y de modificaciones para erradicar, cooptar y neutralizar los bloques de crisis. Eso es lo que sigue. A lo mejor hasta le ando ganando mañana a Marcelo. Bueno, parece ser que es lo que sigue, ¿no? Ojalá mañana a lo mejor alguien lo diga mejor. No estoy haciendo campaña por nadie, solo creo que es lo que puede llegar a seguir una vez que se tiene fuerza de tarea suficiente. ¿Cuál va a ser la épica? Si la reforma va a ser nada más de confrontación, vamos a seguir teniendo muchos problemas. Y por favor, no vayan a pensar que la confrontación es de nosotros hacia ellos. La violencia simbólica ejercida desde la derecha hacia acá es durísima y tampoco se distingue ni se califica. Y habría que invitarlos a construir una nueva épica de nación, si es que queremos avanzar. Y si no, estar convencidos de cuál es nuestra idea y hacia dónde vamos. Yo ahí lo dejo y yo creo que el doctor Polanco lo hará mucho mejor que yo en estos temas. Que yo me iba a meter en lo electoral, ya le picoteé todo, doctor Polanco.